Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los parámetros de centralización, que son tres: la media aritmética, la moda y la mediana, ¿vale? Vamos a hacerlo súper rápido porque hay muchas fórmulas que ver y quiero que el vídeo dure poquito, a ver si se entiende. Lo más importante, sobre todo en la media y en la mediana, es tener en cuenta si los datos están agrupados en una tabla de frecuencias o agrupados en clases o no están agrupados, ¿vale? Mirar, en el primer ejemplo que pone en el libro de datos no agrupados siempre es lo más fácil, ¿vale? Cuando no están agrupados directamente todos los datos que nos den, aunque estén desordenados, se suman y se dividen por el número de datos. Fijaros aquí en el ejercicio o en el ejemplo que pone de temperaturas. Lo que coge son 12 más 14 más 13 más 11, da igual que estén ordenadas o no, las divide entre el número total de datos que hay, pues ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues lo divido entre 7 y fuera, lo que me dé me dio. Esa sería para datos no agrupados. Bien, imagínate que tienes los datos agrupados en una tabla de frecuencias. Acuérdate cómo era la tabla de frecuencias, que es, por ejemplo, esta que tienes aquí debajo, la de la temperatura y el número de días. La hago un poquito más grande para que la veas. No es ni más ni menos que los datos que ya te vienen repetidos. Para no ponerte, por ejemplo, 11, 11, 11, 11, que son 11 cuatro veces, 12 seis veces, etcétera, 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 te los ponen así. Vale, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Súper fácil. Únicamente lo único que tienes que hacer es coger esos datos y multiplicarlos por cuántas veces se repitan. Por ejemplo, en este, lo estamos viendo aquí, 11 cuántas veces se repiten, nos lo dais 4, pues 11 por 4, más que 12 por 6, más 13 por 7, Ojo, porque lo que tienes que calcular, voy a borrar esto que había puesto por aquí, lo que sí que tienes que tener en cuenta es cuántos datos tienes, y esto es que suma 30, ¿vale? Lo sumas y ese es el número total de datos. ¿Por qué es 30? Porque este se repite 4, es como si hubieran 4 11, 6 12, 7 13, ¿vale? Ojo, porque ese 30 sale de ahí. Bien, los datos agrupados en clases, que es el siguiente ejemplo, normalmente son siempre los más difíciles, cuando vienen agrupados en clases. Acuérdate que era cuando te daban tablas con intervalos, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace la media aritmética cuando tienes los datos con intervalos? Muy fácil, lo único que tienes que hacer, el primer paso que tienes que hacer es sacar la media de clase, ¿vale? No te la van a dar, fíjate cómo te dan en el ejercicio original, que sería este de aquí, pues te dan unos intervalos y las veces que se repiten cada de esos intervalos, pero ya no te dan nada más, ¿vale? Que hay que sacar la media de clase y multiplicarla por cuántas veces se repite, ¿vale? 162 por 3 nos da eso, este por este nos da lo otro, esta tabla te la tienes que hacer y tenemos un número, ¿vale? Sumándolo tenemos un número total y lo tenemos que dividir por el número de veces por el número de datos que tenemos, que es sumar todo, ¿vale? Súper fácil, las medias aritméticas son fáciles, a lo mejor este es el que es mucho más largo, pero los otros serán sumarlos directamente a gañote, ¿vale? Bien, lo siguiente que se nos presenta, que se me va la página por aquí, es la moda, ¿vale? La moda, súper fácil, la moda, el concepto no tiene nada que explicar, no tienes nada que calcular, es simplemente razonar, ¿vale? ¿Qué tienes que razonar? Pues la moda es el valor que más se repite, ¿vale? El libro nos habla de una cosa que es bimodal. ¿Qué es una cosa que es bimodal? Pues que el valor coincide dos veces, se repite, tiene la misma frecuencia. Por ejemplo, de este de aquí al lado, lo voy a volver a poner, de este de aquí, si yo te dijera cuál es la moda de esta tabla, de estos datos agrupados en esta tabla de frecuencia, tendrías que decir que la moda es que, voy a poner aquí, ¿vale? Como tenemos dos 7, pues que las modas serían estas de aquí, 13 y 14. En este caso sería bimodal, es una cosa rara porque se repite, no sería lo normal, pero bueno, que no te pillen. Si se repiten dos datos, los máximos son dos 7, pues bueno, pues tendrás que decir que son 7 y 14, ¿vale? Bien, otra cosa que comenta el libro es algo que se llama clase modal. ¿Qué es la clase modal? Pues nada, lo mismo, solo que si los datos están agrupados en clases, ¿vale? O sea, es decir, te los dan en intervalos, se llama clase modal. No le llames moda a una cosa que viene agrupada en clases, punto y final. Pero si el intervalo que se repite más es el otro, por ejemplo, voy a ponerlo también, en este de aquí, en el ejercicio anterior, en este ejemplo me he pasado. A ver, esto va fatal. Ahora. Vale, en este ejercicio de aquí, la moda es 8 sería el número que más se repite, pues la moda es este intervalo, 168, 172.
Ya has terminado, no has hecho ningún cálculo ni nada, ¿vale? Ojo, esto no es la moda, es la clase modal. ¿Por qué? Porque están agrupados por intervalos, ya está. Pero el cálculo es igual que en el resto. Último, la mediana. Es un cálculo un poco más complejo, como siempre va a ser mucho más fácil en datos no agrupados. Si no están agrupados, directamente tienes que ver si los datos son pares o impares. Si son pares, por ejemplo, voy a coger este de aquí, si son impares, sería lo más fácil, es el valor del centro. Es decir, los ordenas y, por ejemplo, si hay 9 datos, dejas 4 a un lado, 4 a otro, y el del centro, el que te queda, es la mediana, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes números pares? Pues que tienes dos números en el centro, es decir, en vez de tener 9, tienes 10, no hay un valor en el centro solo. 4 te dejas en un lado y 4 en el otro. ¿Qué tengo que hacer? La media de esos dos valores, ¿vale? Tienes que ordenarlos de menor a mayor y coger esos datos. Es lo que tienen los datos no agrupados, que es un coñazo ordenarlos, pero ya está. 5,6 entre 2, 5,5, has terminado. Vale, para las tablas de frecuencias, los datos agrupados en tablas de frecuencias. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coger el número total de datos y dividirlos entre dos, ¿vale? Y depende de lo que te dé, haces una cosa u otra. Por ejemplo, en este ejercicio de aquí, yo tengo 19 datos, lo divido entre 2 y ¿qué me da? 9,5. Vale, lo que me dice es que tengo que coger el valor mayor o igual. Por lo tanto, de 9,5 el mayor es 10. Cojo 10 y por tanto la mediana no es 10, es 1. Ya he terminado. Bien, ¿qué pasa si cuando divido el número de datos me coincide con un valor de los que tenga en la tabla? Por ejemplo, 18 entre 2, 9. Pues mira que bien, 9 aparece aquí. Bueno, pues cuando eso pase, lo que tengo que hacer es coger el correspondiente, que es 1, y el siguiente, que es 2. ¿Vale? Sumarlos y dividirlos entre 2. Siempre entre 2, porque como tienes dos valores, ¿vale? Pues ya está. 1,5 sería en este caso la mediana. Ojo, porque parece que es un poco más fácil cuando te da decimal, porque como no van a haber decimales en los números, pues no te coincide con ninguno y solo tienes un valor. Cuando te da exactamente el valor, tienes que hacer la media entre dos. Por último, para finalizar, ¿qué hacemos cuando tenemos los datos agrupados en tablas de frecuencias? ¿Vale? Perdón, agrupados en clases, con intervalos. Aparece aquí una fórmula que es bastante fea. La gente del año pasado se la aprendió de memoria porque realmente luego cuando la acabas aplicando haciendo ejercicios, pues te la acabas aprendiendo. No es un poco así fea, pero bueno, lo que te está diciendo son, fíjate, lo que tienes que coger es el intervalo del intervalo. Voy a coger, por ejemplo, un fosforito para marcarlo en verde. Del intervalo el más pequeño, esto no es lo que quería. Voy a coger un fosforito, he dicho, en verde. Del intervalo tienes que coger el más pequeño y el mayor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, directamente lo vemos con el ejercicio este de aquí, tenemos unos datos agrupados en clases y me están pidiendo la mediana. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aplicar la fórmula, tal cual, ¿vale? Bien, ¿cómo calculo la fórmula? Lo primero es que el ejercicio que me dan no tiene las marcas de clase, es este que estáis viendo, el ejercicio original es este que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Calcular las marcas de clase y calcular la frecuencia acumulada. Bien, la frecuencia acumulada súper fácil, si esto era 3, pues esto 9 más 3, 12, 12 más 11, 23 y 7 más 23, 30, ¿vale? Esos datos hay que calcularlos sí o sí, igual que la marca de clase. Y ahora viene la aplicación de la fórmula. El ejemplo que está aquí en el libro es un poco lioso y ahora te voy a explicar por qué, por eso te lo voy a desgranar un poco más. Bien, fíjate que la fórmula te dice en el primer valor que tienes aquí, que es el extremo del intervalo, el más pequeño, ¿vale? Bien, partimos los datos en 2, tengo 30, 30 entre 2 es 15, por lo tanto me voy, como no tengo ningún 15, me voy al 23, que es el siguiente, y voy a utilizar los datos de toda esta fila de 23, ¿vale? Del 23. El intervalo, el más pequeño, el que te pone aquí en la fórmula, es 12. Bien, este es 12. Luego tenemos 15, 15 es n medios, es decir, 30 entre 2 es 15, menos 12. 12 es un valor que este valor de aquí puede llevarte a la confusión porque no es el del intervalo, sino es el del anterior. Es decir, tengo que mirar lo que me da la casilla esta que voy a marcar en gris. Y coincide con 12, no debería de coincidir, o podría coincidir como coincide, pero no es el valor del intervalo este que voy a volver a marcar aquí, no es este valor. En este caso, este valor que marco ahora en verde
es el valor anterior de la frecuencia acumulada, ¿vale? Lo voy a marcar aquí en verde, los dos. Vale, seguimos, el intervalo, miro el intervalo de la casilla del 23, el más grande era 14 y 12, 14 menos 12, y has terminado, ¿vale? Bueno, el número de datos no es la suma de todos, sino el correspondiente a la fila esta de 23, ¿vale? O sea que cuando tengamos esto, miramos, lo primero que tenemos que hacer es coger el valor de los números de datos totales, dividirlos entre 2, como hacíamos en el ejercicio anterior, y ver cuál es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que ese valor de 23, ¿vale? De 15, que sería 23. Por lo tanto, cogemos toda la fila esta de datos y a partir de ahí sustituimos. Ojo con este valor de aquí, que recalco que es el anterior, ¿vale? El anterior es este de aquí. Bien, pues ya está. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios a ver si lo hemos pillado. Hasta luego.